574. Vamos ahora a una noticia que tiene que ver con la capital. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que ante los casos de presuntos despojos en la Colonia del Valle, mañana se va a llevar a cabo una reunión entre el gobierno, bueno, más bien la Fiscalía, autoridades de la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno y los vecinos afectados para saber quiénes son los que andan metiéndose sin permiso, quiénes son los que andan despojando a los vecinos y saber cómo los van a sacar de las greñas. Es un tema muy importante y queremos aprender más. Es por eso que agradezco al doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria, socio director de Saucedo Abogados. Doctor Miguel, buenas tardes. Poncho, excelente tarde y gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Igualmente, doctor Miguel, muchísimas gracias. Vámonos pasito a pasito. ¿Qué es considerado un despojo? El despojo es como tal la ocupación de un inmueble sin la autorización expresa por parte de su propietario o de su legítimo poseedor, ya sea un arrendador, un comodatario, un heredero o un familiar del legítimo propietario. Cuando no existe autorización expresa, el permiso como tal de la persona que tiene ese legítimo derecho para hacerlo, para que cualquier individuo entre, eso se considera despojo. Desde el ingreso hasta el cambio de chapas, que le impidan el acceso al propietario o legítimo poseedor. ¿Hay una cifra que tengamos en la capital, aquí en Ciudad de México, para saber más o menos cuántos casos hay? Las cifras son negras, no son de cifras claras, desafortunadamente. Es un problema que ha crecido año con año. Se calcula aproximadamente entre 3 y 4 mil casos de despojo por año en la Ciudad de México. Existen más de 20,000 carpetas de investigación en la Fiscalía, las cuales no se ha resuelto más allá del 80-85%. El problema es una complicación extremadamente grave. Y si a esto le sumamos la cifra oculta de aquellos delitos que no son denunciados por múltiples razones, porque el dueño haga justicia por su propia mano, como fue el caso de doña Carlota en el Estado de México, como el caso de estos vecinos de la Colonia del Valle, en la que tuvieron ellos que intervenir para frenar la invasión de un inmueble por la inacción por parte de las autoridades, o también incluso por aquellos inmuebles que por alguna cuestión se encuentran desocupados, abandonados, no vigilados por sus propietarios, dueños que han fallecido, herederos que desconocen la existencia de estos inmuebles, o inclusive por viajes de los propietarios de 2, 3, 4 años, y cuando regresan se encuentran de que el inmueble se encuentra totalmente ocupado. Se puede decir que incluso el caso más grave que me ha tocado ver es una persona que por una cuestión de salud tuvo que irse hospitalizado 4 meses al centro médico, y cuando regresó ya tenía de bienvenida a una familia viviendo en su casa, con sus muebles, con su ropa, y evidentemente la Fiscalía, después de casi 8 meses de andares, no ha actuado. Dijo, pues perdón por enfermarme, ¿no? O sea, mi pecado fue dejar mi casa sola, regreso y alguien se tomó muy literal lo de mi casa es tu casa y ya no salieron de ahí. ¿Qué podemos hacer, doctor, para evitar que esto no suceda? Me parece brutal que se meta alguien a tu casa, ¿no? Pero por muchos candados que pongas, si tú no estás, el que se quiera meter se va a meter. ¿Qué pasa con el gobierno que permite no solo que se metan, sino que ahí se queden? Hay muchos factores preventivos que se pueden hacer. Yo sí creo que la prevención es elemental más allá de la resolución de un problema. Aquellas personas que hoy tienen afortunadamente la posesión de sus viviendas, de sus inmuebles, sean oficinas, negocios, locales, comerciales, industria, y que quieran protegerlos, hay muchos sistemas. Uno es siempre tener el título de propiedad, la escritura de propiedad, el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato, perfectamente estructurados y conservados en lugares visibles y que sean para ellos identificables de inmediato en caso de un problema. 2, tener pagados los impuestos prediales. Aquellos delincuentes que ya se dedican habitualmente a este tipo de delitos, lo primero que hacen es localizar aquellos inmuebles que tienen adeudos de largos periodos de impuesto predial o de consumo de agua.
Entonces, pagar perfectamente impuesto predial y consumo de agua, y conste que no estoy promoviendo el apoyo económico que se le da al gobierno con el pago de sus servicios. Es un impuesto obligatorio, pero sí es un elemento indispensable para que los defraudadores, los invasores, estos despojadores no ingresen a los inmuebles. El otro es tener un registro de alertas inmobiliarias en el registro público de la propiedad y el comercio para aquellos que son propietarios de los inmuebles. Es algo muy económico, tiene un costo extremadamente bajo, menos de 1,500 pesos por año, y lo que hace es que cuando alguien consulta en el registro de la propiedad algo de tu propiedad, de inmediato te llega una alerta a tu celular, a tu correo electrónico, diciendo, oye, ojo, cuidado, hay alguien que está preguntando por tu inmueble. Nadie tiene por qué preguntar por el inmueble de una persona que no tiene ninguna relación jurídica o interés legal en el asunto. Entonces, ese es un elemento que hay que tener mucho cuidado. Tener cámaras de vigilancia, no cámaras de dossier. Necesitamos una cámara efectiva que esté conectada a nubes para poder identificar plenamente a los delincuentes al momento que lleguen. Tener luces, tener siempre vigiladas, nunca dejar desocupadas las viviendas. Parece que estamos en un elemento de revolución o de guerra en la cual no puedes abandonar tus propiedades porque enseguida los cuatreros ingresan, pero es la realidad. En eso estamos viviendo actualmente. Qué tristeza. Es un problema. Sí. ¿Qué hay que hacer, doctor? O sea, ¿qué puede hacer alguien que, por ejemplo, este caso que nos comenta usted? O sea, aquí jamás hicimos apología al caso de doña Carlota. A ver, jamás la llamada justicia por mano propia jamás se puede hacer porque eso abre puertas a que cualquiera diga, totalmente pues voy a de acuerdo. Exactamente, pero también, o sea, entendemos la frustración. ¿Qué se puede hacer? La realidad es que sí sucede. La realidad es que si tú sales de fin de semana con tu familia y regresas y encuentras a 5 pelados viviendo adentro de tu casa, ocupando tus muebles, utilizando los juguetes de tus hijos, durmiendo en sus camas, bañándote en tu baño y ocupando tu ropa, no, hombre, y ves que la autoridad va a tardar 2 o 3 años en actuar, cuando menos, porque hay denuncias de despojos que llevan más de 10 años y no ha actuado la Fiscalía y no ha habido ningún movimiento. Esto evidentemente provoca el enojo natural de una persona que, como bien dices, no es apología para cometer delito alguno, pero sí es una consecuencia social que existe y que hay que entenderla. Yo me imagino al ser humano en la edad de piedra, estos primeros acuerdos diciendo, esta es mi cueva, no, esta cueva ahora ser mía, y llegan con un garrote y así, y en algún punto de diálogo, de civilidad, alguien dijo, oye, ¿qué te parece si nos organizamos para que haya alguien que nos garantice que la cueva de cada uno se tiene que respetar? Bueno, vamos a organizar nuestros primeros gobiernos y que alguien de aquel entonces, un cavernícola, diga, seguramente en el futuro esto pues ya no va a suceder. Bueno, Ciudad de México 2026, se mete un cavernícola a tu casa y no hay nadie, no hay una entidad, no hay un gobierno al que le pagas impuestos, por cierto, que tiene la obligación de garantizar tu integridad y la protección de tu inmueble, que pasa 1, 2, 3 años y dice, no puedo sacar a esos cavernícolas que se metieron a tu cueva. Pero ojo, esos cavernícolas desafortunadamente no actúan solos, están plenamente organizados, están en contubernio con aquellos que tú pusiste como gobernantes, con aquellos que son las autoridades, con aquellos que dan fe pública de documentos, como son los notarios, Registro Público de la Propiedad, Archivo General de Notarías, están metidos en grupos sociales, están metidos en partidos políticos, están auspiciados por funcionarios gubernamentales. Ese es el problema grave. Son grupos delincuenciales que se dedican a diversas actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, y que aparte este es otro negocio paralelo. El problema es que la autoridad no quiere voltear a ver este problema porque socialmente y políticamente no es capitalizable. Sí, no, claro, no te consigue aplausos. No conviene al gobierno atacar a grupos sociales que por invasores los metan a la cárcel y que demuestren que detrás de esos grupos invasores existen líderes políticos, líderes sociales o funcionarios públicos que están relacionados. No es posible que exista dentro de un inmueble una persona con una familia que de escasos recursos está ocupándolo y que detrás de él
exista un capital económico muy fuerte y capital político y social que los esté apoyando. Eso es en lo que nos hemos enfrentado como litigantes ante la Fiscalía y ante los tribunales. Juicios interminables, sí, resoluciones absurdas por parte de la Fiscalía, retrasos injustificables y diligencias que no tienen ton ni son, con el único hecho de tratar de alargar y postergar las acciones que debe ejercer el gobierno. Si volteamos a ver, en breve, perdón, volteamos a ver a otros países, porque el derecho comparado es algo que nos ayuda mucho a entender dónde estamos parados. Si yo quiero saber si lo que como es lo que me gusta, tengo que probar en otros lados. Uh-huh. En otros países, como países avanzados, en Europa, Estados Unidos, Canadá, grandes países, incluso en Latinoamérica, las personas llegan a abandonar hasta 30 años sus propiedades, evidentemente pagando sus impuestos. Y regresan a los 30 años y sus casas están exactamente en las mismas condiciones, polvosas, sucias, pero el plato está donde estaba, íntegras. Nadie rompe la puerta, íntegras. En México no puedes salir un fin de semana, no te puedes enfermar, irte al hospital, porque corres riesgo de que te invadan. Y que los vecinos, en lugar de la policía, en lugar de las autoridades, los vecinos sean los que te ayuden, que tengamos una doña Carlota, insisto, no es apología, sí, claro, que haya hecho justicia por su propia mano, porque la Fiscalía de Justicia del Estado de México no hizo nada, porque esa es la realidad. La señora entró en desesperación, ante la inacción de la Fiscalía, tomó este error de decisión, pero eso fue lo que lo gestionó y lo que lo provocó. Y este caso hubiera sido muy bueno justo para reflexionar, a ver si la autoridad se pone las pilas, pero pues aparentemente no. Doctor, nos queda un minuto. Cuando uno piensa en estos casos, pues imagina estas redes de personas de escasos recursos que son utilizadas o que por decisión propia entran a un inmueble. Pero ¿qué pasa cuando el despojo pues es de intereses económicos muy poderosos? Por ejemplo, en Polanco, donde está la muy clasistamente llamada las favelas de Polanco, es una colonia, es una vecindad donde la gente dice, es que no me voy a ir de aquí nací, aquí estuvieron mis abuelos, no me voy a ir, me quieren dar 3 millones de pesos, 2 millones de pesos y casi por las buenas, por las malas, se inventan documentos y quieren sacar a la gente de una colonia, de sus casas que les pertenecen y pagaron, porque es que aquí un condominio valdría muchísimo dinero y me voy a inventar documentos para sacarte de aquí. Ahí cómo también se pueden defender. Es que el problema es que eso es el 80 o 90% de los despojos en México. Wow. Ese tipo de despojo, el despojo organizado, el despojo económico, el despojo de capitales, el despojo de funcionarios. Ese es el problema. El que es el del indigente, la persona que no tiene dinero para vivir, el que busca una casa, escasamente no llega ni al 5%. Qué bueno. Qué bueno que nos dice esto, doctor, para no tener este estigma, ¿no? De que es que el indigente se va a meter a mi casa. Bueno, es en el menor los casos. Por lo general es gobierno, empresas. Qué triste que el abuso venga de arriba para abajo. Doctor, muchísimas gracias por esta reflexión express. Poncho, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchísimas gracias, amigos. El doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria.